Hace 4 años subí un vídeo que marcó un antes y un después en este canal. Multipotencial es el término que se usa en psicología para aquellos que demuestran múltiples actitudes a lo largo de disciplinas distintas. Durante todo este tiempo yo he seguido investigando muchísimo, pues me he ido encontrando con muchos problemas relacionados con la multipotencialidad, no solamente en lo que conlleva ser multipotencial, sino en muchos factores externos alrededor del término y de la etiqueta, que me gustaría comentar con vosotros, que si está relacionado con el TDAH, que si es una neurodivergencia, que si hay gente que nace siendo multipotencial o gente que puede convertirse, si esto es posible o no, que tiene que ver la inteligencia con la multipotencialidad. En fin, hay un montón de dudas al respecto, para eso hago este vídeo básicamente. Lo primero que quiero comentaros es algo importantísimo que va a marcar sobre todo la manera en la que vamos a entender el resto de puntos que vamos a ver en este vídeo. Y tiene que ver con el uso de las etiquetas. Estamos viendo un fenómeno un poquito curioso en la sociedad, y es que las etiquetas de cualquier tipo, pero especialmente las etiquetas diagnósticas, parece que se están convirtiendo como en el nuevo horóscopo. Si hemos pasado de ser Piscis con ascendente Aries a autodiagnosticarnos con TDAH con espectro autista de nivel 1 y ser neurodivergente no sé qué puta mierda. Esto especialmente si alguno de vosotros ha buscado cualquier cosa sobre TDAH, sobre todo en TikTok, estoy seguro de que habréis visto un montón de gente soltando gilipolleces como que si te sientas con las piernas cruzadas, por ejemplo, en la silla, eres neurodivergente. What the fuck are you talking about? Que la gente está como intentando aferrarse a cualquier tipo de etiqueta que le haga sentirse especial y diferente. Y yo creo que esto ocurre precisamente por dos cosas. Una de ellas es la que he comentado, pero otra también es por el tipo de divulgación que se hace con respecto a cualquier tipo de etiqueta, trastorno, condición psicológica, además. Por ejemplo, con el tema de la multipotencialidad, veo a mucha gente que intenta divulgar sobre el tema y que lo primero que dice es como todo el mundo puede ser multipotencial. Y esto es un error como una puta casa de grande. Porque si todo el mundo es multipotencial, por definición nadie lo es. Es como que hay miedo a excluir a la gente de la definición de algo, cuando definir es precisamente excluir. Si tú mides 1,90 y te digo que eres una persona alta, te estoy excluyendo del grupo de los bajos. Eso no quiere decir automáticamente que te esté restando valor. Tu valor como persona no depende de tu altura. Pero incluso el valor que pueda tener tu altura va a depender por completo del contexto. Una persona alta va a ser mucho más valiosa que una persona bajita, por ejemplo, en un equipo de baloncesto. En un equipo de gimnasia, tu altura es un inconveniente y ser bajito es una ventaja con respecto a la altura. Entonces, el hecho de atribuir o señalar la característica de alguien no quiere decir que esté restando valor a esa persona o esté dando valor a alguien, porque eso va a depender totalmente del contexto. Lo que estás haciendo es describir, y eso es lo más importante que he aprendido este año en terapia. Las etiquetas no explican. Las etiquetas describen. Y este es el principal problema que tiene la gente con la etiqueta. Pensar que me comporto así porque tengo TDAH, ¿vale? Cuando el TDAH, en este caso, no es una causa de esto, sino que es una manera de englobar no solamente esto, sino un montón de comportamientos, causas, consecuencias y características de una persona que suponen un problema en un contexto concreto bajo una etiqueta para precisamente, entre profesionales, hablar sobre el tema. Pues lo mismo ocurre con la multipotencialidad. Ser multipotencial no explica nada, sino que si tiene ciertas características, pues es mucho más fácil decir, oye, esta persona es multipotencial, que empezar a enumerar de forma individual cada una de las características que implica precisamente ser multipotencial. Es mucho más fácil utilizar una etiqueta y para eso la utilizamos precisamente en el lenguaje, pero no es la causa de esto. Entonces eso es lo más importante que tenéis que entender con respecto al uso de la etiqueta y en concreto de la multipotencialidad, de la que vamos a hablar ahora con más detalle. Pero antes de entrar en aspectos concretos, hay otro punto que es súper importante que entendáis, ¿vale? Porque hay un montón de gilipollas por internet que están intentando usar la etiqueta multipotencial precisamente para vender en la moto. Y tiene que ver con este libro de aquí. Este libro, Expert Secrets, todos los vendehumos marqueteros que veis a día de hoy por internet, que hacen membresías o que tienen una especie de comunidad a la que te puedes unir mediante un pago de una suscripción o alguna cosa así, han leído este libro. Y una de las tácticas más imprescindibles es precisamente deja que tus adeptos se autoidentifiquen. Y para eso tienes que ponerle un nombre. ¿Qué ocurre? Que el término multipotencial es prácticamente perfecto para esto. No solamente suena súper potente a nivel de nombre, porque claro, es multipotencial, pero es que además, cuando te explican todas las características, no es que eres una persona con muchos intereses y te lo dicen completamente como de una forma muy vaga, todo el mundo puede sentirse identificado con eso. Entonces es mucho más fácil sentirte especial y diferente. El conjunto de características a las que se refiere cierta etiqueta cada vez se va diluyendo más hasta que al final no significa absolutamente nada.
¿Os suena la palabra influencer, por ejemplo? Un influencer anteriormente era siempre un líder de opinión dentro del mundo de la ciencia, por lo mejor era una persona que tenía un premio Nobel, que había publicado no sé cuántos artículos, que escribía en ciertas revistas y que tenía pues cierto prestigio y respeto de la propia comunidad científica. Y hoy en día un influencer es cualquier fantoche que haga el payaso en TikTok. En cuanto hay una etiqueta que denota ser algo especial, diferente, exclusivo, lo que sea, todo el mundo intenta atribuírsela. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo finalmente se autoidentifica con esa etiqueta? Pues que nadie lo es, porque no significa absolutamente nada, porque no está ni definiendo ni excluyendo aquello que no es lo que define. ¿Entendéis? Entonces esos son los dos principales problemas que hay con respecto al uso de la etiqueta dentro de lo que sería la multipotencialidad. Entender que una etiqueta no deja de ser una descripción de un conjunto de características o un conjunto de síntomas, como ocurría por ejemplo con el TDAH entendido como trastorno, me viene precisamente perfecto para hablar de esa relación que hay con el TDAH, que mucha gente la comenta continuamente. El TDAH, para empezar, tiene muchísima controversia dentro del sector de la psicología, y yo cada vez entiendo más esta controversia. Al principio yo pensaba que el TDAH pues, era simplemente un trastorno, era como una enfermedad, como el que tiene algún tipo de diabetes, por ejemplo, y que había ciertos marcadores biológicos que te llevaban a desarrollar ese trastorno y que, por tanto, era una cuestión pues, como si fuese una enfermedad mental. Pensaba exactamente lo mismo de la depresión, pero no podía estar más equivocado. Y afortunadamente he tenido la suerte de poder contrastar esto, no solamente con mi propio psicólogo cuando he estado haciendo terapia, sino también con muchos profesionales actualizados que basan la psicología en los descubrimientos científicos y con los que he podido contrastar pues, muchas de estas ideas. Entonces yo mismo he tenido que cambiar mi manera de pensar con respecto a un montón de cosas. Que no es que no exista el TDAH, porque evidentemente existe como problema, sino que no hay que entenderlo como un trastorno, como una especie de enfermedad, sino que simplemente son un conjunto de características del individuo que en ciertos contextos y con la relación de ciertos entornos vitales suponen un problema. Pero no son un problema per se. Ocurre lo mismo que el ejemplo que he dicho antes de la altura. Si tú eres una persona muy alta en un equipo de gimnasia, vas a tener un problema. Pero vas a tener un problema porque no estás en el contexto adecuado, no porque tengas un trastorno con la altura. En el TDAH hay ciertas características, algunas es verdad que están muy relacionadas con aspectos biológicos, en concreto, por ejemplo, con zonas del cerebro como el córtex prefrontal, que controla lo que se llama la función ejecutiva. Y bueno, pues que ciertos problemas que tienen que ver con esto van a generar problemas de control de la atención. Esta es otra cosa que hay que entender del TDAH. El TDAH no es un trastorno de déficit de atención, sino de control de la atención. Desde el punto de vista biológico o cerebrocentrista, que es una de las cosas también de las que hay que salir dentro de lo que es la psicología, es decir, no hay que entender absolutamente todas las cuestiones del comportamiento, de las capacidades de la persona como algo que está localizado en un área concreta del cerebro, ya sea de la multipotencialidad, ya sea de la inteligencia, del TDAH, de cualquier tipo de trastorno o incluso de la propia personalidad de alguien. Cuando se habla en un punto concreto del córtex prefrontal, que es lo que afecta en el TDAH, no quiere decir que esa sea la única causa exclusiva del TDAH, sino que es uno de los factores que se han descubierto que tiene relación, y ojo, que una relación con algo puede incluso ser del 5%. Estamos hablando de factores concretos que están relacionados dentro de un complejo multifactorial. ¿Quiere decir esto que el TDAH y la multipotencialidad son lo mismo? Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Es cierto que hay algunos factores que se solapan, ¿vale? Que están implicados en el TDAH y que están implicados también en la multipotencialidad. Pero si pudiésemos hablar de la multipotencialidad como una ecuación, tendríamos que hablar de tres cosas concretas. Una de ellas sería la presencia de múltiples intereses, y esto es una cuestión temperamental, ¿vale? Es una cuestión que tiene que ver con la personalidad, sobre todo con el carácter, con uno de los rasgos de la personalidad que es la apertura a la experiencia, ¿vale? Que esto está compartido, por ejemplo, con el TDAH. Otro factor más que sería múltiples capacidades de esa persona, es decir, no por el hecho de tener múltiples intereses eres multipotencial. Estamos hablando de perfiles con muchos intereses diversos, pero que también tienen la capacidad para desarrollar a un alto nivel todos esos intereses diversos que tienen. Esta es la parte que se salta a la mayoría de la gente. Yo lo he repetido un montón de veces. Ser multipotencial no es únicamente ser multidisciplinar, sino tener una alta capacidad para desarrollar múltiples intereses simultáneamente. Esta parte de aquí tiene que ver más con la personalidad, con el carácter, con el temperamento, y esta parte de aquí tiene que ver más con la inteligencia y evidentemente con aspectos físicos como por ejemplo la flexibilidad, la fuerza, etc. En el caso de que hablemos por ejemplo de intereses más orientados al deporte o más físicos, o algo así, ¿vale? Pero la combinación de estos dos es imprescindible para hablar de multipotencialidad. Pero hay un tercer factor que la gente también se salta, y es precisamente el contexto.
Es decir, tú puedes tener todos los intereses del mundo que tú quieras, puedes tener toda la capacidad del mundo que tú quieras, puedes ser un p*** genio, o sea, tener un cociente intelectual de 160, ser un p*** Einstein, pero si el contexto no acompaña, no te va a desarrollar una p*** mierda, ¿vale? Un factor que va a estar más ligado al carácter, a la personalidad, otro factor que va a estar más ligado a la capacidad intelectual y otro factor que va a estar ligado al contexto vital de la persona. De nuevo, si ponemos el ejemplo de la altura, tú puedes tener una predisposición genética a ser muy alto, pero si tus padres no te alimentan y no duermes en condiciones, especialmente en un punto concreto de tu desarrollo vital, como es la pubertad, pues va a medir unos 50. Hay una predisposición genética en cuanto al temperamento, pero el temperamento termina de forjarse precisamente en el contexto vital de la persona, según los aprendizajes y las relaciones que va teniendo, y bueno, es un montón de factores extra. Lo mismo ocurre con la inteligencia. Hay un factor genético, pero si sobre todo en las primeras etapas del desarrollo no se estimulan ciertas áreas del cerebro, pues el desarrollo va a ser X. Aunque bueno, el tema de la inteligencia es un melón con mucha más controversia, así que tampoco quiero meterme mucho porque no es algo que domine a la perfección. Pero bueno, creo que eso lo deja bastante claro. Múltiples intereses, alta capacidad para desarrollar estos intereses y un contexto que haga posible la combinación de esto. Podríamos entrar en un montón de detalles de qué es lo que hace posible cada uno de estos aspectos, pero creo que es mucho más interesante hablar de algunos de los problemas que surgen precisamente cuando tenemos estas capacidades o este contexto concreto. Por ejemplo, hay un término concreto que se comparte en muchas neurodivergencias. Por cierto, pequeño paréntesis, ser neurodivergente no es ser autista, ¿vale? Tampoco es ser TDAH. Ser neurodivergente es diverger de la norma. La mayoría de la gente pues tendrá, vamos a decir, un tipo de cerebro concreto, ¿vale? Y si tú diverges de lo típico, entonces se te considera neurodivergente. Si dibujamos una curva normal, ¿vale?, de lo que sería la distribución de cualquier elemento, pues la mayoría va a estar siempre en el medio. Si tú estás en uno de los extremos o en el otro, pues diverges de lo típico. Es decir, ser superdotado entra en lo que es ser neurodivergente. Ser autista es ser neurodivergente, pero también lo es el síndrome de Down, una parálisis cerebral, entiendo que también entraría dentro del término, la psicopatía, la sociopatía, ¿vale? O sea, hay muchos aspectos que están fuera de lo que te suele encontrar en el día a día y eso diverge de lo típico, y a eso se le considera neurodivergente. Esto viene al caso porque dentro de ciertas neurodivergencias, como por ejemplo el autismo, el TDAH o en este caso la alta capacidad, que estaría relacionada con la multipotencialidad, ocurre un proceso bastante concreto que es el hiperfoco. Y el hiperfoco es un arma de doble filo súper tocha y es una que genera muchos problemas que van a verse relacionados con lo que se conoce como burnout y que posiblemente se confundan con incluso casos depresivos. También tiene que ver mucho con cierto tipo de procrastinación que se dan mucho en estos tipos de perfiles, ¿vale? Y ya no solamente hablo de la multipotencialidad, sino que hablo como esa constelación de factores que están compartidos por ciertas neurodivergencias, ¿vale? Entonces el hiperfoco, un estado cerebral donde hay una concentración plena en el momento presente y en la actividad en la que estás inmerso. Cuando algo nos llama la atención, lo hace a lo bestia. Nos apasionamos como si no hubiese un mañana por esa disciplina. Entramos en una especie de modo berserker, no existe absolutamente ninguna otra cosa. ¿Alguno de vosotros se siente disperso cuando está en su movida? Porque yo entro en modo berserker. Yo cuando estoy haciendo algo que me gusta, desaparece todo. Plena concentración en esto único. Lo que ocurre en el TDAH y en la multipotencialidad o alta capacidad es que ese hiperfoco está muy relacionado con, digamos, los triggers, ¿no? Los interruptores que activan la motivación, que generalmente son tres concretamente. Aquello que es nuevo, aquello que es un reto alcanzable, es decir, algo que es lo suficientemente difícil como para que no consiga hacerlo todavía, pero que esté a punto de poder conseguirlo. Tengo justo la habilidad necesaria para, con un poquito de esfuerzo, resolver ese problema, ¿vale? Ese sería otro de los interruptores de la motivación. Y el tercer interruptor de la motivación sería la urgencia. Entonces, ¿por qué digo que esto está relacionado con la procrastinación? Porque en estos perfiles creativos hace falta cierto nivel de activación para realizar una tarea. ¿Qué ocurre cuando tengo que realizar una tarea que ya sé cómo se hace, o sea, ya la conozco, y encima tengo la capacidad de sobra para llevarla a cabo? Ni es nueva, ni es un reto. Por tanto, la única manera de conseguir que esa tarea tenga la activación necesaria como para motivarme a realizarla es posponerla tanto en el tiempo que se vuelva urgente. Esa es la razón por la que procrastinamos tanto.
Hay evidentemente un montón de estrategias para cada uno de los casos, que eso, si os interesa, pues puedo hacer un vídeo específico sobre procrastinación, pero creo que era interesante que entendieseis la razón por la que dejamos las cosas siempre para después. Ahora, ¿qué ocurre cuando una situación es nueva? Tiene tanta capacidad para atraer nuestra motivación que precisamente en los casos en los que no tienes control de la atención, te atrapa. Y claro, no tener control de la atención en el caso del TDAH significa dos cosas. La primera es que tú no tienes la capacidad para redirigir la atención hacia aquello en lo que tienes que trabajar, te guste o no. Es decir, la mayoría de la gente que tiene que hacer una tarea que para ellos es tediosa, dice, bueno, ya está, esto no me gusta, pero voy a hacerlo. Y se ponen y lo hacen. Pero una persona que tiene TDAH tiene un problema de control de la atención y es incapaz de redirigir continuamente la atención hacia esa misma tarea. Su atención se va continuamente hacia todo lo que llama la atención, nunca mejor dicho. Entonces, cualquier tipo de estímulo, ya sea audiovisual o un pensamiento, se cuela en la memoria de trabajo y te vas. Pero ¿qué ocurre cuando hay una tarea que es nueva e interesante? En el caso del TDAH, llama la atención y esa falta de control de la atención te impide salir precisamente de ese agujero negro que te está llamando. Entonces te quedas completamente atrapado haciendo aquello o investigando aquello que te ha llamado la atención. Y se produce un caso de hiperfoco corto e intenso en el que puedes estar perfectamente 6 o 7 horas investigando por internet y hostia, ¿qué ha pasado? De repente es de noche, no he comido, no he ido al baño, no reacciono a cuando me llaman. Tienen que tocar en el hombro y hacerme salir de ese estado, ¿no? De ese hiperfoco. Entonces eso es lo que ocurre, por ejemplo, en esos perfiles, digamos, más TDAH. En cambio, en el caso de la multipotencialidad, ese hiperfoco está más relacionado precisamente con la alta capacidad intelectual, con esa motivación que se activa por el reto, por el hecho de querer resolver un puzzle muy complejo. Y claro, ¿qué ocurre mientras más capacidad intelectual tienes? Pues que los puzzles más complejos te resultan todavía más atractivos. O sea, periodos de obsesión con una tarea se van a ver mucho más alargados en el tiempo. Entonces, yo creo, esto ya es opinión personal, que en el caso de la multipotencialidad, esos periodos, esa diferencia de periodos de hiperfoco, que en el caso del TDAH pues irían a lo mejor de 2 días, una semana incluso, dependiendo de lo que estés investigando, y en el caso de la alta capacidad pues estaríamos hablando de periodos de 2 años, por ejemplo, son los que te llevan precisamente a investigar en profundidad una tarea o un área o una disciplina lo suficiente como para volverte incluso experto en ella. El hecho de buscar conexiones y resolver ese puzzle de conceptos y ideas y hologramas que están delante es lo que resulta precisamente interesante y es lo que termina atrapando a estos perfiles. Y claro, esto lleva a otro de los problemas de la multipotencialidad, que es precisamente el abandono constante de áreas y disciplinas. De hecho, es lo que más lleva por los terrenos de la amargura a los padres precisamente de niños con estas capacidades. Tú tienes de repente una persona que en cuestión de 1 año y medio se ha vuelto excesivamente bueno en un área, hasta el punto de que incluso puede desarrollarse profesionalmente en ello, o incluso está trabajando, y de repente decide abandonarla. Y dices, ¿cómo coño abandonas algo que se te da tan bien y en lo que tienes tanto futuro? Claro, de lo que no se dan cuenta es que ese niño o esa persona ya ha resuelto el puzzle. Ya no hay nada ni nuevo ni que suponga un reto a resolver. Claro, alguno puede pensar, bueno, pero es que realmente si tú sigues avanzando cada vez las cosas son más difíciles. Y él dice, sí, pero es que hay un punto dulce. Es decir, tenéis que entender que el progreso en cualquier área nunca es lineal, ¿vale? Es siempre como una especie de curva logarítmica. Entonces, cuando tú llegas a unos niveles bastante altos de habilidad dentro de cualquier disciplina, aumentar un escalón implica aumentar muchísimo tiempo para poder avanzar simplemente un poquito. O sea, la movida es que por todo el nivel que tú quieras conseguir, vamos a poner que este es el nivel máximo y este es el nivel de novato, tú nunca subes de nivel directo, sino que haces esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasar de nivel 1 a nivel 7, por ejemplo, que es subir todo esto, te lleva este tiempo. Pero pasar de nivel 7 a nivel 9 te lleva prácticamente el mismo o el doble. Y esto, evidentemente, mientras más a la derecha está en la curva, más tiempo necesitas para subir cada vez un peldaño más pequeño. Y esta es la putada. Esa inversión de tiempo viene asociada también a un tipo de sacrificio. Por ejemplo, solamente hay que observar la cantidad de sacrificio que realiza cualquier deportista olímpico o cualquier deportista de alta categoría. Vamos a pensar, por ejemplo, en un Cristiano Ronaldo o en un Messi, ¿vale? Esa gente no tiene una vida normal, por así decirlo. O sea, no pueden salir como sale todo el mundo,
no pueden comer como come todo el mundo, tienen que cuidar muchísimo la dieta, la nutrición, tienen que estar muchísimo tiempo entrenando para mantenerse precisamente al nivel de élite en el que están, tienen que estar actualizándose, sus relaciones interpersonales se ven como muy deterioradas, sobre todo, por ejemplo, en el mundo empresarial, ¿no? Esos CEOs que dicen, no, yo quiero estar en el 1%. Esa gente no tiene familia, no tiene amigos. ¿Por qué? Porque el nivel de sacrificio que requiere estar en esa cumbre es tan grande que destroza el resto. Hay gente que prefiere estar en el número 20 y tener familia, amigos y poder salir cuando le salga de los cojones, que tener que ser el número 1 en todo, y que eso significa destrozar el resto de tu vida. Pero claro, no solamente hay que tener en cuenta el sacrificio necesario para eso, sino la alternativa. ¿Qué ocurre en el caso de una persona multipotencial que tiene una capacidad excelente para el aprendizaje y eso le lleva a avanzar rápidamente hacia ese nivel 20, por ejemplo? Pues que sale mucho más rentable empezar desde cero un área, tanto a nivel de motivación como a nivel de realización personal, precisamente por el avance tan rápido que está realizando, y encima manteniendo una vida en equilibrio con el resto de parámetros. Es mucho más fácil para una persona multipotencial obtener esa satisfacción de estar avanzando, de aprender, de resolver un problema, de encima motivarte por algo nuevo, saltando de disciplina en lugar de querer seguir avanzando continuamente en la misma. A no ser que haya como un propósito muy fuerte, muy profundo, que esté relacionado precisamente con ese área. Me imagino, por ejemplo, el caso de alguien que estudiase medicina, porque medicina en sí mismo es un puzzle muy complejo y se puede ver atraído precisamente por ese área, pero que realmente tenga un propósito detrás de ayudar a la gente y de resolver como un problema mucho más complejo en el que la medicina sería como una de las llaves de este gran problema general, ¿no? Es decir, el objetivo no sería resolver el problema de la medicina, sino utilizar la medicina para resolver un problema todavía más complejo y superior. Ese sería el único caso en el que yo creo que una persona multipotencial tendría ese compromiso para dedicarse única y exclusivamente a un área concreta. Y de hecho, relacionado con esto de encontrar el propósito y encontrar la pasión y demás, creo que hay una frase que apunté hace tiempo, que literalmente es la receta para que cualquier tipo de persona se dedique a cualquier cosa que quiera. Así que prestad atención a esto. Una pasión no es más que la intersección entre múltiples curiosidades. Averigua qué tienen en común esas 3 o 4 cosas que realmente te interesan y habrás encontrado una pasión. Conecta esa pasión con un problema existente en el mundo que quieras resolver y habrás encontrado un propósito. Alinea ese propósito con cualquier tecnología o servicio emergente y tendrás el mapa para cualquier negocio a largo plazo. Me quedan muchísimas cosas de las que quiero hablar, así que vamos a hacer una cosa. En los comentarios quiero que me pongáis cualquier tipo de pregunta relacionada con este tema, cualquier cosa que queráis saber. Voy a hacer un vídeo con un pregunta y respuesta sobre multipotencialidad. Nos vemos en el próximo vídeo.